Bien, este es el detalle. Y al final, la proteína y la hiperglicemia en la diabetes, estos aires acá en unos, por favor, solo nos quedamos con aire. Por favor. Acá en el ventilador. Les decía, al final teníamos, escuchen este dato, que el proceso inflamatorio producía la activación del factor NK, ¿recuerdan? Y a partir de este factor NK es que nosotros tenemos todo el proceso inflamatorio. Entonces ese es el resumen de lo que nos explicaron este fin de semana. Ahora, ¿cuál es la pregunta del examen? Anote con respecto a la insuficiencia renal. Bueno, entonces la pregunta es la siguiente, respecto a la insuficiencia renal crónica, ¿cómo se lleva a cabo la autorregulación glomerular? En forma fisiológica, primero. Segunda pregunta, ¿cuál la función del óxido nítrico y de la angiotensina 2? ¿Cuál es la función del óxido nítrico y la angiotensina 2 sobre la arteriola aferente? La pregunta número 3. ¿Cómo la proteinuria persistente termina causando fibrosis renal? Esas son las 4 preguntas del resumen de insuficiencia renal crónica para el examen. ¿Listo? Ahora sí. Ya no sé qué digo. Entre ustedes hablen así para estar. A ver, denme pista. ¿Qué le dije en la última? ¿Lo grabó alguien? ¿Cómo la proteína termina causando fibrosis renal? Esa es la tercera. Ya, son 3. ¿Cómo la proteinuria termina y la hiperglicemia termina causando fibrosis renal? ¿Y qué activa el NKF? El factor NKB, mejor dicho. ¿Qué activa el factor NKB? ¿Y cuál su participación en la inflamación y fibrosis renal? Entonces eso lo publica en el Telegram al final de la clase. ¿Ya? Bien. Le pedí a su compañera Calmonte. Sí. ¿Ya lo hizo? Ahorita lo paso. Miren esto de acá, nos hablaron mucho de la albuminuria, que es la presencia, este
este término quiero que se familiaricen, término incipiente de la aparición de proteínas. O sea, cuando empiezan a aparecer filamentos de proteínas, más de los 100 miligramos por 24 horas, es la albuminuria. Entonces, esta albuminuria se mide en un índice entre la albuminuria y el índice de la creatinina en orina. Y eso da una calificación. La calificación es la albuminuria según este índice. A1 no indica ya daño renal, o sea, está menos de 30 miligramos. O sea, todos nosotros estamos en esta fase. Pero ¿qué pasa si un paciente hipertenso o un paciente diabético tiene un índice albuminuria según ACR 2? Indica daño renal incipiente, está empezando. Es importante intervenir en el control de la presión, glucosa y lípidos. Eso tiene que llevarse para su casa. Entonces, cuando nosotros tenemos un A2, ¿cuál es el tratamiento para que no haya fibrosis? Ahí no hay fibrosis todavía. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar presión, bajar glucosa y bajar lípidos. Con estas tres medidas, corrigen la albuminuria. Entre paréntesis, corrijo proteinuria. Entonces, la siguiente pregunta: ¿cómo se corrige la albuminuria? Y pongan entre paréntesis proteinuria incipiente. ¿Cómo se corrige la albuminuria según esto, por favor? Miren, ACR, entre paréntesis proteinuria incipiente. En el estadio A2, para evitar progresión daño renal. Para evitar progresión daño renal. ¿Cuál es la respuesta? Copia. Esta es la respuesta. Póngale la respuesta. Inciso A, verdadero, control de presión arterial. Inciso B, hiperglicemia. Inciso C, hipertrigliceridemia o aumento del colesterol. Entonces, si yo corrijo estos tres elementos, me voy de estadio A2 a estadio A1, normal. Y ahora, ¿se acuerdan cuando veíamos insuficiencia renal crónica y decíamos 5 estadios, no? Decíamos el estadio 1, 2, 3, 4, 5. Yo les hablé de 4 y 5. Los datos actuales para el año 23, estadio 3, ya hay daño renal establecido. Por eso es que estamos nosotros hablando acá en estadio 2. Estadio 3 ya hay fibrosis. Y si tienen un papá hipertenso, tienen que volverlo normotenso. Si tienen un familiar diabético, tiene que estar en valores normales su azúcar. Y si tienen un paciente con dislipidemia, un familiar, tiene que estar en valores normales. Para que esta albuminuria se corrija y pasemos al estadio A1. ¿Estamos? Ahora, A3 de esta clasificación ACR de albuminuria implica mayor riesgo de la progresión hacia la insuficiencia renal y eventos cardiovasculares. Cuando decimos y eventos cardiovasculares, si yo miro el riñón, estoy mirando el corazón y el cerebro. Si yo miro el riñón, digo cardiovascular, estoy diciendo formación de placa de colesterol en el corazón, formación de placa de colesterol en la arteria carótida y en las arterias cerebrales. O sea, si yo corrijo esto, voy a disminuir automáticamente los riesgos que implica la mayor riesgo de progresión hacia la insuficiencia renal. Voy a disminuir los riesgos de los eventos cardiovasculares y también, obviamente, la progresión renal, y vamos a evitar la fibrosis. ¿Listo? Entonces, mi compromiso es dárselas las preguntas hoy, háganlas, guárdenlas para ustedes, que les va a servir el día de examen. Pues esto sería el resumen, del resumen, del resumen, para que no se pierdan. ¿Estamos? Bien. ¿Ya está? ¿Calinotes qué se llama? Sí. Ya pasó. Todavía está cargando, es 33 megas. Está lento el internet, pero te está mandando. Ya, plan B, un libro. Ahí está. Necesito un libro y una persona a mi internet de carga que me ayude. Venga. Sácale un poquito así.
el del grupo A. Exacto. Está acá, mira. No, le voy a mostrar ahí. Y si lo pongo allá, en la mesa al lado. ¿Este libro de quién es? ¿De una? Ya. Es que no sé. Pero más acá, pero doblando. Pero me tiran los patos. Pero y doblando así. ¿Te vas a traer? Claro, me está diciendo. No había entendido. Dios santo. Jugamos tele aquí. Ya pobre japonés que me O sea, de esta semana que viene. Bueno, pero seguro se
Sí, que ya no entro ahí con las piernas. No entro con las piernas. Pero para eso pegar. Bien, vamos a tomar el Uribe para desglosar el tema de lo que vendría a ser síndrome nefrítico. Bien, respecto al concepto, primero concepto. Es el producto de alteración que conduce a inflamación glomerular, causando disminución de la filtración glomerular. Entonces, acá hay una incidencia directa entre la inflamación del glomérulo y la disminución del filtrado glomerular, que son 125 ml. Proteinuria no nefrótica. Entonces, ¿a qué se refiere este término? Es un término que siempre sale en el examen. En el examen siempre sale 3.5 gramos de proteína en 24 horas, síndrome nefrótico. Menos de 3.5, síndrome nefrítico. ¿Estamos? Entonces, la pregunta del examen sería: ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el diagnóstico para proteinurias mayores a 3,5 gramos y proteinurias menores a 3,5 gramos en orina de 24 horas? Entonces, la respuesta: más de 3,5 gramos, síndrome nefrótico. Menos de 3,5 gramos, síndrome nefrítico. Perfecto. Ahora, cuando nosotros revisábamos el tema proteinuria, no dijimos que la proteinuria también va ligada a edema. Sí. Entonces, ya sea en el síndrome nefrótico o en el síndrome nefrítico, la proteinuria lleva edema. ¿Por qué hay pérdida de proteínas, verdad? Hay pérdida de albúmina porque hay disminución de la presión oncótica intravascular. ¿Estamos? Bien. Pero cuando nosotros hablábamos de síndrome nefrítico, cuando nosotros hablábamos de síndrome nefrótico, no mencionamos la palabra hipertensión. Sí, podía haber hipertensión. Sí, podía haber hipertensión. Síndrome nefrítico tiene que haber hipertensión, tiene que haber edema y tiene que haber una proteinuria menor a 3,5 gramos. Entonces, otro detallito. Y miren este detalle. La hipertensión, el paciente hace un cuadro de amigdalitis por estreptococo, está sanito, no era hipertenso, y en 2 días está hipertenso. ¿Por qué? Porque se fregó el glomérulo. Porque el glomérulo no se está excretando toda la cantidad de sodio, se está absorbiendo sodio. Entonces, este origen es de tipo abrupto, es inmediato. Lo que permite su identificación temprana y tratamiento oportuno. El pronóstico depende de las causas. Eso es verdad. Ahora, el tema empezaba entre síndrome nefrótico y filtrado glomerular, nefrítico. Y dijimos que el filtrado de síndrome nefrítico va asociado a caída de la filtración glomerular. Y aquí el texto es claro. La caída de la tasa de filtración glomerular de 125 ml con el consecuente incremento de la creatinina implica que ha ocurrido una obliteración mayor de la mayor parte de las luces capilares en el glomérulo, por infiltración de células inflamatorias en lo cual participan citocinas, TH1, dependientes de TH1 como el perfil TH2, en otros, además múltiples quimiosinas que pueden amplificar el efecto inflamatorio. Esto es una clase relacionada con el capítulo de inflamación en Guyton. Entonces, ¿qué tiene que ver este concepto? Este concepto necesito que lo ampliemos.
este concepto lo vamos a ampliar. No quiero que lo aprendan de memoria, esa es la idea. Bien. Tenemos nosotros aquí un perfil TH1 y aquí yo tengo un perfil TH2. Pregunta para ChatGPT. ¿Qué libera? No. La activación de TH1, ¿qué produce? La activación de TH2, ¿qué produce? Los de acá, TH1, y los de allá, TH2. La pregunta es, una vez activado TH1, ¿qué se produce? Una vez activado TH2, ¿qué se produce? TH1 y TH2. ¿Quién encontró? Listo. ¿Y quién lee? Cuando las células TH1 se activan, desempeñan un papel crucial en la respuesta inmunitaria adaptativa. Estas células producen citocina como la interferón gamma y factor de necrosis tumoral, que son esenciales para activar macrófagos y mejorar su capacidad para destruir microorganismos intracelulares. También estimula la inflamación local, atraen neutrófilos, macrófagos y ayudan en la eliminación de tejidos muertos y la reparación de tejidos dañados. TH2. ¿Qué tal? ¿Qué hace TH2? Está implicada en la respuesta Hable fuerte. inmune tumoral y en la defensa contra parásitos extracelulares, especialmente el virus. También tienen un papel importante en las reacciones alérgicas. Perfecto. Entonces escuchen este detalle, para que no caigan en la trampa. ¿Cuándo vamos a hablar nosotros de TH2? Nosotros vamos a hablar de TH2 cuando hablemos de asma, cuando hablemos de alergia o cuando hablemos de parásitos. Entonces, el antígeno del asma, a través de sus células dendríticas, van a activar TH2 y lo que se va a producir es inmunoglobulina E. Eso es lo que se va a producir. En cambio, cuando nosotros tenemos una infección bacteriana, garganta, forúnculo, piel, endocarditis, el antígeno es una bacteria. Ese antígeno, a través de sus células presentadoras de material antigénico, van a llevar la información a los TH1. Y el TH1 va a producir inmediatamente anticuerpos, aquí falta, anticuerpos contra esas bacterias, que son de piel, que son de amígdala. Entonces, y aparte van a producir citocinas como son el gamma interferón, el TNF. ¿Y cuál va a ser el objetivo? Activar y atraer macrófagos para que produzcan la respectiva fagocitosis. Entonces, ¿y quiénes están, digamos, incluidos aparte que el TH1 produce esto? El TH1 va a actuar sobre las células plasmáticas y se va a sintetizar inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. ¿Para qué? Para atacar a la bacteria. Entonces, se ataca a la bacteria por la porción FAB a la bacteria. Entonces, la bacteria va a quedar ahora de la siguiente manera. Entonces, aquí yo tengo la bacteria, que es esta de acá, así, y la inmunoglobulina va a producir el respectivo, mejor dicho, la célula plasmática va a producir el anticuerpo. Y aquí atrás, ¿quién va a estar? Aquí atrás va a estar el macrófago. Entonces el macrófago se va a unir a la porción FC del anticuerpo y va a empezar a producir una fagocitosis. Entonces de esa manera vamos a tener nosotros una caída de la cantidad de bacterias en el foco de infección.
¿Qué se llama esta inmunoglobulina? Puede ser M o puede ser inmunoglobulina G. Si es el primer contacto, M, y si es un contacto ya que se ha venido haciendo repetición, esta célula plasmática, esta va a producir ya sea la G o la M. Pero al final, ¿cuál es el objetivo? Producir fagocitosis a través de los macrófagos. Ahora, este macrófago va a liberar también el factor de necrosis tumoral, el TNF. ¿Y qué hace el TNF? Activamos macrófagos, hay más quimiotaxis y estamos en un proceso inflamatorio. Entonces, acá en el concepto que estábamos diciendo, dice, ¿por qué hay caída del filtrado glomerular? Porque hay mucha citocina, tanto en el perfil TH1, que son las inmunoglobulinas M y G, como el perfil TH2 en otros casos, además de múltiples citocinas que pueden amplificar los efectos antiinflamatorios. Si nosotros vemos ahora este concepto, acá está sucediendo lo siguiente. Acá tengo el glomérulo, así con su arteriola aferente y su arteriola eferente. Esto que voy a dibujar vendría a ser las células endoteliales acá, ¿sí? Acá y acá. ¿Qué sucede con estas células endoteliales? Estas células endoteliales tienen acá antígenos. Estos antígenos son los estreptococos. ¿Y quién va a estar detrás del antígeno? IgM o IgG. Entonces, si hay IgM y IgG, ¿aquí qué voy a tener? Macrófago. Y este macrófago va a empezar a producir un daño de los glomérulos. O sea, va a producir un proceso inflamatorio. Por eso, en el texto dice, va a depender del perfil TH1, de la cantidad de citocinas que puedan haber. Entonces, el endotelio, como consecuencia de ese antígeno que era la bacteria, se va a producir una inflamación local, una fagocitosis local, y se está produciendo una lesión del glomérulo. Consecuente, al haber esa lesión del glomérulo, vamos a tener nosotros una caída del filtrado glomerular y una subida de la creatinina. O sea, fíjense, va a ser tanto la lesión que más o menos es como aquí les dibujé. Prácticamente el glomérulo está totalmente afectando al gran porcentaje. Es un glomérulo afectado, inflamado en su mayor porcentaje, y consecuentemente lo que era la tasa de filtración, aquí el filtrado glomerular va a caer, y si el filtrado glomerular va siempre de la mano con la caída, perdón, con el aumento, ¿correcto? Con el aumento va acá de la mano con el aumento de la creatinina. Pero todo esto es porque acá se está llevando a cabo un proceso inflamatorio del glomérulo, a consecuencia de ese estreptococo que atacó la amígdala, a consecuencia de ese estreptococo que atacó el pichichi, o a consecuencia de ese estreptococo que causó una endocarditis bacteriana. Bien. Entonces, hasta acá no estamos aprendiendo nosotros de memoria. Tenemos acá ahora la barrera de filtración glomerular, corresponde, ya dijimos esto, a las cápsulas de Bowman, el mesanquio y los podocitos. Dice el mesanquio que tiene la capacidad para modificar la superficie de filtración, y las condiciones patológicas que lo afectan también pueden manifestarse como un síndrome nefrítico. A continuación descubriremos algo más de su estructura. Cuando nosotros estudiábamos la primera parte, antes de hablar de síndrome nefrótico, ¿qué función le atribuimos al mesanquio? Limpieza, correcto. Entonces, nosotros dijimos sobre el mesanquio, aquí teníamos el endotelio así, endotelio así, endotelio y endotelio, y aquí estaban
así, ¿verdad? Y acá había unas células en la parte periférica, acá, que se llaman células mesangiales. Aquí. Entonces, y aquí teníamos nosotros a la membrana basal, y aquí estaban nuestros podocitos. Perdón, esto está mal así. Aquí está nuestra membrana basal y aquí están nuestros podocitos. ¿Y qué fue lo que dijimos? Que por la membrana basal pasan algunas proteínas que quedan atrapadas en el mesangio y que el mesangio se encargaba de devolverlos otra vez a la circulación. Eso es condición fisiológica. Cuando se pierde esa propiedad de equilibrio de las proteínas, ahí se va a producir enfermedad. Y ahora, en el concepto de lo que es síndrome nefrítico, estamos viendo nosotros acá que dice que la barrera del mesangio, que es para las proteínas, que tiende a la capacidad para modificar la superficie de filtración y las condiciones patológicas que afectan también en el síndrome nefrítico. O sea, van a permitir también que los glóbulos rojos se atrapen ahí, los que se filtraron, y se produzca ahí un proceso inflamatorio en el mesangio, lo que va a causar el síndrome nefrítico. A los podocitos habíamos dicho que el podocito lo vamos a relacionar más con proteinuria. La lesión de la membrana basal o del podocito lo vamos a relacionar más con proteinuria. ¿Cómo saben? ¿Qué hago? Ah, esto. ¿Acá? Ahí donde está rojo. ¿Acá? No. Ahí decía res. Ya, eso es para compartir. Esto es para compartir. ¿Grabo o no grabo? Cuando se pausa, tiene que ponerlo ahí donde dice pausa. ¿Y dónde dice pausa? ¿Acá? Ya, no está. Ya. Bueno, eso es tarea de ustedes, me avisan. Entonces les decía, los procesos podálicos o pedicelos de los podocitos vecinos se conectan por medio de uniones intracelulares especializadas conocidas como diafragmas de hendidura que determinan los poros para la filtración. Estas células tienen abundantes mitocondrias, lisosomas y un núcleo combinante. Todo esto es necesario por la intensa actividad metabólica que desempeñan. Son productores de los componentes de la membrana basal glomerular y con ella tienen gran interacción, dado que expresan moléculas transmembranas y su superficie vasolateral que regulan la señalización intercelular. Entre ellas están la integrina y los distroglucanos. A ver, traducido sería así. Este podocito, esta es la membrana basal, va a tener así, va a estar así. Así, va a tener esto así, así, esto así, esto así. Cuando hay patologías, cuando hay enfermedad, cuando esta unión de pedicelos a la membrana basal se altera porque hay un proceso inflamatorio, en ese momento se va a producir este proceso inflamatorio es el que va a llevar a la fuga de proteínas básicamente. Eso sería así en forma global este concepto. Membrana basal es otro detalle que lo vamos a relacionar con podocitos, con también las láminas internas y otras externas, las interacciones de proteínas y tiene un grosor de 300 a 350 nanómetros. A diferencia de otras membranas basales, es más gruesa, lo que se debe que se forman la fusión entre los componentes, uno generado por el endotelio y otro por los podocitos. Pues, ¿a qué se refiere esto?
Acá tenemos nosotros la membrana basal así, y aquí yo tengo, voy a pintar de otro color, el endotelio. Entonces aquí tengo el endotelio y el endotelio. Bien. Sus constituyentes principales son el colágeno tipo 4, lámina de nitrógeno y proteoglucano de heparan sulfato. Bien. Esto también es otro componente de lo que vendría a ser la membrana basal. Aquí va a hablar de las células endoteliales que ya dijimos que son células que permiten el pasaje de proteínas, permiten el pasaje también de eritrocitos. El mesangio ya comentamos, solo que un detallito sobre el mesangio. Se localiza en la parte central del glomero, tiene células en relación directa con la matriz. Esto, por favor, es importante, porque cuando veíamos nosotros insuficiencia renal crónica, decíamos que hay mucho colágeno tipo 4. ¿Recuerdan? Se hablaba mucho del colágeno tipo 4. Y aquí estamos diciendo las células en relación directa con la matriz, con elevado contenido de colágeno tipo 4 y 5, tironectina, condroitina, nitrógeno, proteoglucano. Hay dos tipos de células, unas que son semejantes a la músculo liso vascular, una elevado contenido de liosina y actina y que corresponde al 90%, y la contracción de estas células disminuye transitoriamente en la luz de los capilares. Después tengo acá acá como recordatorios, miren, estas van a ser mis células endoteliales. Aquí tengo el mesangio, que están acá. Aquí está el arteriol deferente. Y en glómerulo nefrítico estaríamos hablando de un daño a nivel del endotelio, básicamente. ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome nefrítico? Esto ya entrando en el tema en sí. Es el estado inflamatorio glomerular con abundante infiltración de las células inmunitarias como neutrófilos, monocitos y linfocitos. Uno de estos factores desencadenantes para la migración es la presencia de los complejos inmunitarios con anticuerpos que pueden tener como sustrato antígenos de diferentes estructuras. Voy a usar esta imagen acá para explicar ese texto. Bien. Dice, es un estado inflamatorio glomerular con abundante infiltración de células inmunitarias, como son monocitos, linfocitos. O sea, ¿qué se imagina? Acá. ¿Qué se imagina con este texto? ¿Qué son las células inmunitarias? Ahí dice. Neutrófilos, monocitos y linfocitos. ¿No? Dice abundante infiltración de células inflamatorias. Si yo digo esto de negro va a representar los neutrófilos, está diciendo que tengo muchos neutrófilos, aquí no ven, eso sería un infiltrado de células inmunitarias. Está diciendo que tengo mucho infiltrado de macrófagos acá, macrófagos acá, macrófagos acá. Y también voy a tener la presencia de abundantes linfocitos. Ahora, ¿qué necesito para que yo tenga abundantes monocitos, abundantes linfocitos y abundantes neutrófilos? No. Necesito... Esperen, ahorita. ¿Cuánto van a recordar? ¿Qué necesito? ¿Qué es esto?
Exactamente. Se necesita la presencia de antígeno. ¿Y quién va a ir detrás del antígeno casi siempre? El anticuerpo. Un anticuerpo, que va a estar producida por los linfocitos TH1, ¿verdad? Entonces, este va a ser el linfocito TH1, que va a actuar sobre la célula plasmática, y esta célula plasmática va a sintetizar este anticuerpo. Ya, IgM o IgG. ¿Qué comenté hace rato respecto a neutrófilos, monocitos y macrófagos? Comenté, si lo dibujé aquí de negro, acá, que en la porción FC voy a tener un macrófago, en la porción otra FC voy a tener un monocito. Entonces, y aquí, ¿qué va a hacer este monocito o este macrófago? Va a producir fagocitosis. Entonces, acá vamos a tener ahora nosotros un fagosoma. Vamos a tener que ese macrófago tiene radicales libres, tiene lisosomas, tiene sustancias proinflamatorias, gamma interferón, y todo eso se va a liberar acá. O sea, aquí se está llevando a cabo ahora la fagocitosis. Se está fagocitando el endotelio del glomérulo, porque dentro de este endotelio tengo antígenos. Entonces, ya en el endotelio tengo antígenos, en el ejemplo de un estreptococo. Entonces dice, en el síndrome nefrítico es el estado inflamatorio glomerular con abundante infiltración de células inmunitarias como neutrófilos, monocitos y linfocitos. Uno de los factores desencadenantes para la migración es la presencia de complejos inmunitarios. Bien, entonces la pregunta, lo que está aclarando, ¿qué hace, está diciendo, que lleguen a este sector grandes cantidades de neutrófilos y de macrófagos? La respuesta que dice acá es complejos inmunitarios. Y miren esto es un complejo inmunitario. Entonces, ¿qué es un complejo inmunitario? Exacto, la unión de un antígeno con su anticuerpo, y detrás ¿qué hay? Macrófago. Y ahí se está llevando a cabo el proceso inflamatorio. Entonces, ¿cómo es que aparecen grandes cantidades de estos infiltrados monocitos macrófagos acá? Porque primero hay el antígeno, la unión del anticuerpo, eso se llaman complejos inmunitarios. Entonces, y estos complejos inmunitarios es el que van a producir la inflamación de todo este endotelio y consecuentemente caída del filtrado glomerular, subida de la creatinina. Bien, entonces ahora ya quedó claro el concepto, ¿no ven? Que pueden tener como sustrato antigénico diferentes estructuras. Entre las principales entidades que pueden tener esta presentación se encuentran, veamos, nefropatía. O sea, ahora vamos a ver, escuchen esto, vamos a ver complejos inmunitarios. Y acá dice nefropatía lúpica proliferativa o focal. En estos casos también las formas mesangiales. La glomerulonefritis membrano postinfecciosa, la nefropatía IgA. Toditas estas, para que se produzca inflamación, primero tiene que haber un complejo inmunitario. Es decir, primero tiene que haber un antígeno que esté en el endotelio, una reacción anticuerpo y una fagocitosis. Entonces, en el lupus hay un cambio en la estructura, hay una mutación genética de las proteínas del endotelio. Entonces, las proteínas normales del endotelio ahora se transforman en proteínas antigénicas. ¿Quién va detrás? Anticuerpos. ¿Quién va detrás? Macrófago. Ahora, un detalle para recordar con la clase anterior. En la clase anterior, yo no mencioné neutrófilos o mencioné muy poquito. ¿A quién le atribuimos en síndrome nefrótico la principal causa de la inflamación? Atentos. Acá el proceso inflamatorio es complejo inmunitario, monocito, macrófago, fagocitosis y liberación de sustancias inflamatorias. ¿Estamos? Hasta ahí me siguen. Eso es síndrome nefrítico. En el síndrome nefrótico también hay complejo inmunitario, pero en la porción FC
acá la F, esta es la porción F, FC. ¿Quién estaba? El síndrome nefrótico. Exacto, ¿quién dijo complemento? Perfecto. Cuando hablábamos de síndrome nefrótico, ahora para que ya vamos diferenciando, ¿en síndrome nefrótico hay complejo inmunitario? Sí. ¿En síndrome nefrótico hay complejo inmunitario? Sí. Pero en el nefrótico, esta porción FC va a activar al sistema del complemento, ya sea la vía clásica o ya sea la vía de la lecitina. En cambio, en síndrome nefrítico, la presencia del complejo inmunitario está más relacionado con este infiltrado de neutrófilos y de macrófagos y un proceso inflamatorio por macrófagos. En cambio, en el nefrótico, más el proceso está mediado por inflamación, por la ruptura de la membrana, de la formación del complejo de ataque de membrana, la ruptura de la permeabilidad. Eso era para síndrome nefrótico. Entonces, hoy acaban de aprender la diferencia mejor dicho, lo parecido, o sea, lo similar, es exactamente igual, excepto que en el nefrítico se relaciona más la activación con neutrófilo macrófago, en nefrótico con activación del sistema del complemento. Esta glomerulonefritis infecciosa es la que les decía de la amigdalitis, en fases precoces, principalmente en post-streptocócica, como la endocarditis y los abscesos. Entonces, aquí ya, en la glomerulonefritis, el antígeno vendría a ser una bacteria. Nefropatía por IgA. La mayor parte de las veces solo cursan con hematuria microscópica. Si yo digo hematuria, ¿qué está dañado principalmente? Membrana basal, glomérulo, podocito, pedicelo, membrana basal del glomérulo, ¿no? Y tal vez el endotelio, un poquito del endotelio para que pueda pasar el glóbulo rojo. Entonces, ahora, los anticuerpos son, aquí dice, nefropatía por IgA. Dice, la mayor parte de las veces cursan con hematuria microscópica. Ahora, miren otra patología. Enfermedad por anticuerpo antimembrana basal. O sea, ¿dónde está el antígeno? Acá. Membrana basal. Y vasculitis con anticuerpos anticitoplasmáticos de neutrófilos ANCA. Pues me está diciendo acá que el citoplasma de la membrana basal, de las células de la membrana basal, van a ser, ahí se van a producir, va a estar el antígeno. Y el anticuerpo va a atacar al antígeno que se encuentra en el citoplasma. Dice vasculitis anticuerpo anticitoplasmáticos de neutrófilos. Eso se llaman, estos anticuerpos se llaman ANCA. Generalmente se presentan a nivel histológico con medias lunas celulares y se comportan como glomérulo, en patología glomerulomembranosa, rápidamente progresiva. Hay tres mecanismos para causar el proceso inflamatorio glomerular que explican la presentación clínica, que esto es lo que a nosotros nos interesa. Formación de inmunocomplejo con activación del complemento a nivel subendotelial o mesánico. 1. 2. Anticuerpos específicamente contra membrana basal. 3. Anticuerpos contra antígenos citoplasmáticos de los neutrófilos. A ver,
Síndrome nefrítico, en todos los casos la presencia de complejos inmunitarios es el factor desencadenante cuya localización histológica puede variar. Pregunto, denme un ejemplo de complejo inmunitario. Complejo antígeno-anticuerpo, o también puede ser antígeno y sistema de, o mejor dicho, anticuerpo y sistema de complemento. Entonces, ¿cuáles son las partes del complejo inmunitario? Antígeno, anticuerpo. En la porción FC, ¿un neutrófilo o un macrófago? Uno. La otra opción, ¿cuál es? Complejo inmunitario. Antígeno, anticuerpo y activación del complemento, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de complejos inmunitarios como factor desencadenante, y dice con activación del complemento a nivel subendotelial o mesangio. Entonces, si yo tengo acá mesangio, aquí va a estar el complejo inmunitario, ¿no ves? O va a estar debajito del endotelio. Entonces, a eso se está refiriendo el concepto que dice que la formación de los inmunocomplejos con activación del complemento pueden ser a nivel subendotelial o a nivel de mesangio. Entonces, lo que tenemos que hacer es imaginarnos un complejo inmunitario, lo ponemos debajito del endotelio, subendotelial. U otro complejo inmunitario lo colocamos en el mesangio. Estos van a dar, estos complejos inmunitarios van a producir activación del complemento a estos niveles. Anticuerpos antimembrana basal. Entonces, si recordamos un poquito, fíjense, unos pueden ser subendoteliales y otros de los anticuerpos pueden ser en la membrana basal. Y tercero, anticuerpos contra antígenos citoplasmáticos de neutrófilo. Acá vale la pena hacer un alto. ¿En qué sentido? En el siguiente. ¿Se acabó? No, se me queda aprieta la X de acá. Ahora, mire, acá. Vamos a ampliar un poquito la información. Ahí. Esto es un neutrófilo. Ahí. Estoy exagerando. ¿Estamos? Acá. Anticuerpos contra antígenos citoplasmáticos del neutrófilo. ¿Dónde están los antígenos? ¿Dónde están? Exacto. Exacto. Entonces, van a ver también otra patología que el inmunocomplejo va a estar dentro del citoplasma del neutrófilo. Ahí se va a hacer directo el proceso inflamatorio. Entonces, podemos tener entonces, en resumen, debajito del endotelio, antígenos en el mesangio, o podemos tener antígenos a nivel de la membrana basal. Un gran flujo de sanguíneo a nivel renal que es cercano al 20% del gasto cardíaco, eso ya lo dijimos, 21% para otros libros, aunado con la presión intraglomerular, son factores que favorecen los depósitos de antígenos, anticuerpos y complejos inmunitarios a este nivel, pero con selectividad en determinadas estructuras.
que los estudios de microscopía óptica y electrónica muestran. Ahora, tal vez una pregunta que ustedes se venían haciendo, ¿de dónde aparecen los antígenos? Están ahí, están en la sangre, dan vueltas y llegan al glomérulo y ahí se posesionan. Pero ¿por qué ustedes no tienen activación del complemento? ¿Por qué estos subantígenos no les hacen daño? La activación del sistema inmunitario puede ocurrir a partir de diferentes tipos de estímulos. Estados infecciosos, persistentes, presencia de patrones moleculares derivados de patógenos y clones de linfocitos B y autorreactivos. Acá voy a explicar un poquito más de detalle eso. Las infecciones crónicas son capaces de generar autoanticuerpos. Algunos ejemplos en este sentido son los anticuerpos antinucleares ANCA, las crioglobulinas y los factores reumatoides. Para que se presenten se necesita que el antígeno cause una respuesta inmunitaria, además que tenga acceso a la circulación, por lo que habitualmente el punto de partida es la presencia del germen en vías o áreas del tubo digestivo. Listo. Ahora se habla mucho de lo que es la cantidad de bacterias normales que nosotros tenemos. Cuando estas bacterias normales sufren una disbiosis, o sea, una disminución, alteramos nosotros la flora bacteriana. Esa alteración de la flora bacteriana es la que nos pueden producir antígenos circulantes permanentes. Y si llegan al riñón, vamos a tener un síndrome nefrótico o un síndrome nefrítico. A eso se está refiriendo esto. Luego tenemos otra de las explicaciones. La respuesta inmunitaria innata se activa por la identificación de patrones moleculares asociados a patógenos, en lo que están los carbohidratos, los peptidos bacterianos, la malosa y los lipopolisacáridos. Esto de acá, la tolerancia central, nosotros la hacemos con un timo y el timo se encarga de secuestrar todos los antígenos extraños y destruirlos. Cuando esta tolerancia se altera, vamos a tener más antígenos. A mí el dato, lo que a mí me interesa que aprendan es esto que les voy a mencionar ahora. Esto de acá me interesa. ¿Qué es la desregulación inmunitaria? Los linfocitos T reguladores son los principales responsables de la tolerancia periférica, función que se realiza gracias a diferentes estrategias. Dicho de otra manera, gracias a estos linfocitos no vamos a tener antígenos circulantes. Eso se llama tolerancia inmunológica periférica. Aquí tengo un linfocito que es el CD25 para impedir la proliferación de otros subtipos de células T por el consumo de IL-2, producción del factor de crecimiento tubular beta, que impide la activación de neutrófilos, así como las células endoteliales. Y esto ya lo vimos nosotros en insuficiencia renal. O sea, este factor de crecimiento tubular, vean ustedes, está evitando la proliferación de monocitos y de neutrófilos. O sea, es bueno para nosotros. Pero si esto se altera, si esta cantidad de factor de crecimiento tubular beta se altera, o disminuye, mejor dicho, si esto disminuye, vamos a tener muchos monocitos y muchos neutrófilos. Además, bloquean el desarrollo de TH1 y TH2, pero en presencia de interleucina 1 y 6 favorecen un perfil TH diferente que también tienen efectos proinflamatorios. Es capaz de favorecer esos cambios isotípicos de las células beta hacia la producción de IgA. Entonces, en resumen, ¿cuándo se va a producir un proceso, una activación o vamos a tener ese aumento de células con antígenos? Cuando haya un mecanismo de desregulación de tipo inmunitario. Glomerulonefritis postinfecciosa, esto es lo más frecuente. Se presenta días después de que ocurra una infección e incluso pueden ser evidentes cuando el proceso ya está erradicado. Se deben a complejos inmunitarios y se acompañan de un consumo sistémico del complemento.
Lo más frecuente en este grupo es la postestreptocócica causada por estreptococcus beta hemolítico del grupo A. Suele presentarse 2 o 3 semanas después de una faringoamigdalitis o una infección de la piel. En algunos de estos casos, las enfermedades graves y puede incluso motivar una glomerulopatía membranosa. Estudios de laboratorio de gran utilidad incluyen antitriptolicina O, que son anticuerpos contra el estreptococo en los casos de faringoamigdalitis, y anti-DNA beta para las infecciones cutáneas. Este es el que más pedimos. O sea, cuando sospechamos de un problema de estreptococo, pedimos un ASTO, y si este ASTO es mayor a 300, decimos que hay mucho antígeno tipo estreptococo. Hay varios antígenos que se han sugerido que constituyen su cuerpo de información. Aquí tengo los receptores estreptocócicos asociados a plasminas. Aquí tengo todos los depósitos susceptibilidades visibles con función tricrómica que se conocen como joroba. En la inmunofluorescencia se necesitan depósitos IG y C3 con un patrón cielo estrellado que se observa desde las fases tempranas de la enfermedad. Presencia de IgA, microscopía electrónica. Entonces, aquí los cambios histopatológicos de la glomerulopatía membranosa proliferativa, difusa y endocapilar con infiltración de neutrófilos y también linfocitos prominentes con proliferación mesangial. Se pueden observar los depósitos subepiteliales visibles. O sea, acá tenemos lo siguiente. Aquí el problema en esta patología es el mesangio. El mesangio logra invadir, meterse dentro de lo que vendría a ser el glomérulo. Se pueden observar depósitos subepiteliales visibles. Esta es tinción, esto tiene que ser biopsia, esto no es, hay que biopsiar a estos pacientes. Bien, después tengo la nefropatía por IgA. ¿Qué vamos a saber de la nefropatía IgA? Las formas de representación clínica de esta entidad son variadas y van desde la hematuria intermitente aislada, pasando por una hematuria de tipo macroscópica y del síndrome linfítico hasta una glomerulopatía membranosa rápidamente progresiva. Sin embargo, la presencia de proteinuria es infrecuente y de encontrarse suele ser discreta, pero confiere mal pronóstico. Su patogénesis consiste en una hipótesis multi-high consistente en lo siguiente. ¿Se acuerdan que hasta ahora yo solo hablé de IgM y IgG, no? Ahora voy a hablar de IgA tipo 1, deficiente en galactosa en los carbohidratos de las cadenas laterales de la cadena pesada correspondiente a la región bisagra. Además se requiere que las células que la producen pasen al compartimiento sistémico para que existan niveles significativos. Estas IgA están en los lugares donde hay glándulas mamarias, bronquiales, intestino delgado. Ahí se produce IgA. Se presenta un mecanismo de autoinmunidad, pues ocurre la exposición de N-acetilgalactosaminas que fungen como neoepítopos y permiten la producción de IgA, la formación de complejos inmunitarios en la circulación incluso a nivel glomerular. No se produce la depuración por hepatocitos de la IgA deficiente en galactosa debido a la formación de los complejos inmunitarios que impiden el acceso a su receptor aciloglucoproteína. Entonces, a ver,
quiero que busquen en ChatGPT ahorita nefropatía por IgA para estudiantes de colegio. Así pongo. Háganme caso, pongan así. Nefropatía por IgA para estudiantes de colegio. Vamos de lo básico. Es que esto es común en nefrología. ¿Qué encontraron? ¿Lea? Es una enfermedad de los riñones en la que una parte del sistema inmune, llamada hemoglobina A, se acumula en un lugar del riñón llamado glomérulo. Esa acumulación provoca inflamación y puede afectar la capacidad del riñón para limpiar la sangre correctamente. Y pone, ¿qué es la IgA? Diga. La IgA es un tipo de anticuerpo, es decir, una sustancia que tu cuerpo usa para defenderse de virus y bacterias. Pero en esta enfermedad la IgA se comporta mal y se queda pegada en el riñón, donde no debería estar. ¿A quién le pasa? Puede afectar a niños, adolescentes o adultos jóvenes. A veces aparece después de una gripe o dolor de garganta. Es más común en varones. ¿Qué síntomas da? Orina con sangre, a veces también espuma en orina. En casos más avanzados, hinchazón de piernas o cara y presión alta. ¿Cómo se detecta? Síndrome nefrítico. Sí. Se detecta con análisis de orina y sangre, a veces se necesita una biopsia renal. ¿Tiene tratamiento? No hay cura definitiva, pero Punto a punto, hay que ver. Entonces, básico. ¿Qué es una nefropatía por IgA? ¿Qué es? ¿Qué necesito para que sea IgA? O sea, ¿cuál es el caballo blanco de Napoleón? ¿Qué anticuerpo necesito? IgA. ¿Está o no está el riñón? Normalmente. No. ¿Se acuerdan cuando hablaban del lupus, que se activaban, perdón, cuando se decía que el COVID dañaba riñón, corazón, bla, bla? Uno de los problemas del COVID es este. Porque el COVID era un virus. Puede haber activado la presencia de IgA a nivel riñón. Perfecto. Y habla, fíjense cómo para los estudiantes de colegio les dice edema, pérdida de glóbulos rojos, que es la hematuria, y estamos hablando de pérdida de proteínas, por eso hay edema, e hipertensión arterial, o sea, es un síndrome nefrítico. Bien, ahora busquen nefropatía por IgA, pero a nivel estudiante de medicina, tercer año. ¿Ya lo encontraron? ¿Lea? Enfermedad de Berger, enfermedad ¿Berger glomerular. o Berger? Berger. Enfermedad glomerular primaria más frecuente a nivel mundial, se caracteriza por depósitos mesangiales de IgA en el glomérulo renal. Un momento. Nivel colegio, ¿dónde estaban los depósitos? En el riñón. Riñón, grandote. Nivel universitario, en el mesangio. Son IgAs a nivel del mesangio. Siga. Fisiopatología. La mucosa respiratoria gastrointestinal produce IgA anómala, generalmente IgA tipo 1, con defectos en su glicosilación. Esta IgA tipo 1 anómala forma complejos inmunes que se depositan en el mesangio glomerular. Punto a punto. ¿De dónde aparece la IgA? Túbulo bronquial o intestinal. Y son IgAs que tienen una alteración en su estructura. O sea, no es una IgA normal. Entonces, una IgA normal no puede estar en el riñón. Pero lamentablemente se absorbe de estos bronquios o de este intestino, y esta IgA anómala llega ¿a dónde? El Mesangio renal. Siga. El depósito activa el complemento vía alternativa y de la lectina. Se genera inflamación, proliferación mesangial, daño glomerular progresivo y esclerosis. En su Punto, clínica, ¿A quién activa? Al complemento. Dos vías. La alternativa y la vía de la lecitina. Fíjense esto que decía cuando vimos inflamación. Esta activación de la vía de la lecitina, las dos producen liberación de C3A y C4A, que van a producir intensa llegada de neutrófilos y macrófagos. O sea, van a haber llegada de neutrófilos y macrófagos, van a aumentar el proceso inflamatorio. Y aparte,
a nivel del mesangio se va a empezar a producir. Aparte vamos a tener la presencia del C3b, C5b, perdón, 6, 7, 8 y 9, que si todas estas células mesangiales van a ser atacadas por este sistema del complemento. ¿Qué más? En su clínica tenemos hematuria macroscópica recurrente, habitualmente después de infecciones respiratorias altas como una faringitis o amigdalitis. Hematuria microscópica persistente entre episodios, proteinuria, generalmente leve moderada, pero si es mayor a 1 grado por día, indica peor pronóstico. Hipertensión arterial, en casos avanzados, progresión a síndrome nefrótico o enfermedad renal crónica. En diagnóstico, análisis de orina, hematuria más proteinuria, función renal, creatinina y tasa de filtrado glomerular. Ya, para ahí. Los depósitos de inmunoglobulina A ocurren, miren esto, fundamentalmente en mesangio, y miren este detalle, y solo discretamente en los podocitos. Por eso es que no hay mucha proteinuria, hay más una hematuria. Discretamente en los podocitos o en los túbulos del intersticio. Sin embargo, el daño renal, más allá del síndrome nefrítico, se puede presentar por 3 mecanismos principales. Puede haber un infiltrado, es decir, a nivel túbulo intersticial por monocitos macrófagos, o sea, ya no está hablando de mesangio, ¿no? Túbulo intersticial, exposición tubular a la albúmina e interacción glomérulo-podocito-túbulo. O sea, no es específico de mesangio, pero podríamos decir que es lo más específico y se puede encontrar también a nivel intersticio tubular. Ahora, dijimos que activaba el complemento, dijimos que había presencia de monocitos y macrófagos, y ahora fíjense con qué empezamos acá. Citocinas proinflamatorias y angiotensina 2 se liberan posteriormente ante la presencia de IgA1 en el mesangio y también factor de necrosis tumoral alfa, que estimulan a los podocitos para la producción de interleucina 6 y una mayor liberación del TNA-alfa. Con el efecto final de la apoptosis, en presencia de estas citocinas inflamatorias, hay menor expresión nefrítica y podocina, proteína del diafragma de la hendidura, lo que se correlaciona en forma inversa con magnitud de la proteinuria y la tasa del filtrado glomerular. O sea, empieza con una poquita proteinuria, lesiona lo que vendría a ser el podocito, pero ¿a través de qué? A través del factor de necrosis tumoral. La interleucina 6 y la angiotensina 2 llegan a los túbulos y en el intersticio a través de las dos vías. La filtración glomerular y el transporte en los capilares postglomerulares, así se favorece la ampliación de células inflamatorias, amplificación de cascada y la producción de interleucina 6, TNF-alfa y miren esto, el factor de crecimiento beta, molécula de adhesión intracelular. O sea, ven acá cómo se va a producir una explosión inflamatoria a nivel del túbulo y a nivel del mesangio y consecuentemente síndrome nefrítico. Bien. Ahora, ponemos nivel estudiante de colegio. ¿Qué es la nefropatía lúpica para el colegio? Cuarto medio o sexto de secundaria. Busquen. Quiero saber qué es la nefropatía lúpica y soy estudiante de último curso de colegio. ¿Qué sabe? La nefropatía lúpica es un problema en los riñones que pasa en personas que tienen una enfermedad llamada lupus. ¿Qué es lupus? Una enfermedad donde el sistema inmunológico que normalmente nos defiende se confunde y ataca al propio cuerpo, incluyendo órganos como la piel, articulaciones y los riñones. Punto. O sea, son anticuerpos que hay una desregulación y que atacan diferentes lugares: pulmón, pleura, corazón, pericardio, piel, articulaciones y riñones. Sigan. ¿Qué pasa en los riñones? El sistema inmune produce anticuerpos que forman pegotes llamados complejos inmunes. Estos pegotes se depositan en los glomérulos, que son los filtros del riñón. Esto causa inflamación y daño en los riñones. Como resultado, los riñones no limpian bien la sangre y en síntomas, hinchazón en las piernas, cara o cuerpo, orina con sangre o espumosa por pérdida de proteína, presión arterial alta y sensación de cansancio y malestar general. ¿Cómo se detecta? Análisis de orina. Pero, o sea, síndrome nefrítico, ¿no ven? Edema, hipertensión, proteinuria, por eso hay edema. Y
le atribuye fundamentalmente a antígenos que se encuentran en los capilares. Ahí están los inmunocomplejos. Ahora pasen a tercer año de medicina, alumnos de fisiopatología de tercer año de medicina. Síndrome y nefropatía lúpica. Dice, la nefropatía lúpica es una manifestación renal de lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune sistémica. Se caracteriza por la inflamación glomerular causada por depósito de complejos inmunes en el riñón, principalmente en los glomérulos. Fisiopatología. En el lupus eritematoso sistémico produce autoanticuerpos como anti-ADN de doble cadena. Estos se unen a los antígenos formando complejos inmunes. Los complejos Perdón. ¿Qué se produce antes de doble cadena? Se produce autoanticuerpos como anti-ADN de doble cadena. Fíjense esto. Vámonos a endotelio. El endotelio tiene ADN, ¿no ven? El ADN está dentro de las células. Fíjense, los anticuerpos van a atacar a nuestro ADN, a lo de doble cadena. Eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque se va a solicitar, cuando ustedes quieran ver si tienen lupus, antígeno de doble cadena para lupus. Entonces, estamos suponiendo que en la fisiopatología acabamos de aprender que se forman inmunocomplejos o autoanticuerpos que atacan directamente al ADN. ¿Estamos? Sigan. Estos se unen a antígenos formando complejos inmunes. Los complejos se depositan en el glomérulo, activan el sistema de complemento y generan inflamación y daño estructural. Puede afectar otras estructuras como los túbulos, el intersticio y los vasos renales. Hay una clasificación ISN-RPS 2003 basada en biopsia renal que dice que la clase 1 es nefritis lúpica mesangial mínima, clase 2 nefritis lúpica mesangial proliferativa, clase 3 nefritis lúpica proliferativa focal con menor del 50% de glomérulos, clase 4 proliferativa difusa mayor al 50%, clase 5 membranosa, depósitos subepiteliales y clase 6 con nefritis lúpica esclerosante avanzada. Clases 3, 4 y 5 son clínicamente más graves y requieren inmunosupresión agresiva. Cuando dice requieren inmunosupresión agresiva, ¿qué van a hacer ustedes de médicos? A ver, ¿cuál es la función de un arquero de fútbol? Evitar que la pelota pase, ¿no? Esa es su función. Y cuando decimos, ¿qué fue lo último que dijo? Requieren inmunosupresión agresiva. Inmunosupresión agresiva. ¿Qué van a hacer ustedes médicos? No, explíqueme el término, inmunosupresión. ¿Cómo empieza la enfermedad? Doble cadena de ADN, antígeno, anticuerpo. ¿Qué tengo que evitar? ¿Formación de qué? De anticuerpos, correcto. Tengo que evitar formación de anticuerpos. Tengo que ir a las células beta. Y arriba de las células beta estaban los linfocitos TH1, ¿no ven? Y TH2. Estos TH1 liberaban citocinas que estimulaban a las células beta para producir anticuerpos. Cuando yo digo supresión, voy a atacar a las células productoras de anticuerpos. Las voy a bloquear para que no hayan anticuerpos. En ese afán de producir anticuerpos, bloquear los anticuerpos, también yo quedo inmunodeprimido y estoy expuesto a tener cualquier infección. Pero si nosotros no suprimimos la cantidad exagerada de anticuerpos en el lupus, el proceso inflamatorio que estaba mediado por complemento, ya sea a nivel endotelial, ya sea a nivel tubular, va a persistir. Y si yo estoy diciendo activación de complemento, detrás estoy diciendo inflamación, ya sea por complemento o por la presencia de los macrófagos, los neutrófilos que van a llegar también allí.
Siga, por favor. Manifestaciones clínicas. Proteinuria, a menudo rango nefrótico, hematuria microscópica o macroscópica, síndromes celulares, síndrome nefrótico o síndrome nefrítico, hipertensión arterial, disfunción renal progresiva. Diagnóstico, análisis de orina, proteinuria, hematuria, cilíndrica. Pruebas inmunológicas, ANA, Ana, diga Ana. anti-dsDNA, Ese es clave. C4 bajo. Función renal, creatinina, TFG, biopsia renal, esencial para la clasificación, pronóstico y guía ¿Por qué el terapéutica. complemento está abajo? Por la proteinuria. No solo eso. ¿Cómo empieza la enfermedad? Complejo inmune y activación del complemento, ¿no ven? Si yo empiezo a activar mucho complemento, ¿cómo va a estar mi complemento en sangre? Disminuido. Si yo tengo, exacto, va a estar disminuido. Si yo tengo 100 proteínas de complemento y en el lupus actúan 80, y yo mido el complemento, ¿cómo va a estar? Bajo. Ah, Por eso dice presencia de complemento bajo. Y también tengo la presencia de hematuria y puedo tener también proteinuria. Sí, podría tener proteinuria a nivel síndrome nefrótico. Pero el diagnóstico lo va a dar los anticuerpos ANA y los antidoble cadena. Siga. Tratamiento. Fase de No, ya no, hay que ver. Síndrome de Gutt-Pasteur. Nivel colegio. no. Cualquier rato le van a cambiar el nombre a este síndrome. Pero medio alemán, entonces no quieren nombres alemanes. Nivel colegio, psicología, otro que no haya participado, lea. 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 Esperen su niño, no le voy a decir nada. Vamos, participen. Lea, usted. ¿Su nombre? Fabiana, lea. Síndrome de Gutt-Pasteur a nivel colegio, busque ChatGPT. Allá, lea usted. ¿Qué es la enfermedad de síndrome Gutt-Pasteur? Ya. Es una enfermedad muy rara en la que el propio sistema de defensa del cuerpo, el sistema inmunológico, ataca por error partes del pulmón y los riñones. ¿Qué partes del cuerpo afecta? Los pulmones puede causar sangrado, los riñones puede causar daño y hacer que no funcionen bien. ¿Por qué pasa? Normalmente el sistema inmune nos defiende de las bacterias y virus, pero este síndrome de Gutt-Pasteur, el sistema inmune fabrica anticuerpos que ataca parte especial de los pulmones y riñones. Se llama membrana basal. Señor, escuchen esto. 2 de la mañana, Hospital San Juan de Dios, haciendo visita, me dice la residente, mire doctor, me dijo, este paciente está en edema agudo del pulmón. O sea, el líquido alveolo capilar, del capilar se está yendo al intersticio al alveolo. Y es hipertenso. Y no mejora, doctor. No mejora. Y de repente yo le digo, pero este chico es joven, tiene 25 años, ¿cómo va a estar mal el riñón? Insuficiencia renal crónica y dializaba. Ustedes le miraron el pulmón blanco. El pulmón es negro. Blanco, ¿por qué? Porque había mucho líquido en el espacio intersticial. Y ahí lo calificamos como una vasculitis. Hay algo acá en este pulmón que no está normal. Y pedimos anticuerpos ANCA, que son contra neutrófilos. Dieron positivos. Entonces, eso explicó por qué un paciente tan joven, 22, 25 años, podía tener daño renal y podía tener daño pulmonar. ¿Y cuál fue el tratamiento en él, aparte de los antihipertensivos? Una inmunosupresión. Señores, a la semana que se hizo inmunosupresión, el pulmón era negro. Entonces, hay que estar atentos a la insuficiencia renal crónica. Los pacientes jóvenes con hipertensión, muy joven para ser hipertenso uno, hay que buscar patología relacionada con vasculitis. Siga leyendo.
¿Qué síntomas puede causar? Tos, a veces con sangre, dificultad para respirar, hinchazón en las piernas o todo el cuerpo, porque los riñones no eliminan bien el agua, cansancio extremo, orina de color oscuro por dentro de los riñones. ¿Cómo se identifica? Análisis de sangre, análisis de orina, radiografía. Ya, hay que darnos para este capítulo. Ahora pasemos a la versión residentes del primer año de nefrología. Quiero saber qué es el síndrome de Good-Pasteur. Ya no están estudiando. Residencia del primer año de Sí, nefrología. nefrología. Valeria. Enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos antimembrana basal glomerular dirigidos contra el dominio NC1 de la cadena alfa 3 del colágeno. Otro nivel ya, ¿no? O sea, ¿se fijaron el nivel? Ya no es para estudiantes. A ver, ataca membrana basal, autoanticuerpos a nivel de membrana basal. Siga. Dirigidos contra el dominio NC1 de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4, expresado principalmente en la membrana basal glomerular y alveolar. Es una de las principales causas de glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 1. La fisiopatología, la ruptura de la autotolerancia genera anticuerpos IgG, especialmente IgG1 e IgG3, contra el colágeno 4 de la membrana basal glomerular. Fíjense cuando subimos el nivel, ¿no? Ya estamos hablando a qué parte de la membrana basal. Estamos hablando que es un anticuerpo que ataca al colágeno de la membrana basal. Siga. Contra el colágeno 4 de la membrana basal glomerular y membranas alveolares. El mecanismo de daño incluye activación del complemento, especialmente C5A, que lleva quimiotracción de neutrófilos, citotoxicidad mediada por células, formación de semilunas extracapilares. En el pulmón, la presencia de factores adicionales. Lea las últimas 4 líneas, lea, por favor. El mecanismo de daño incluye activación del complemento, especialmente C5A, que conduce a quimiotracción de neutrófilos. Ya, punto ahí. En realidad, cuando nosotros hablamos de anticuerpos, grupos anticuerpos, un factor anticuerpo, complemento. Aparte de activar el C5b, 6, 7, 8 y 9, les había comentado en activación del complemento, se activa C3A y C5A. ¿Qué hace C3A y C5A? Atrae a abundante neutrófilo y a abundante macrófago. ¿Qué han aprendido ustedes en el capítulo de inflamación en fisio? Estos neutrófilos y estos macrófagos producen intensa fagocitosis. Solo que ahora la fagocitosis ya no va a ser para una bacteria, va a ser para un antígeno que se llama membrana basal. Sigue. En el pulmón, la presencia de factores adicionales como daño alveolar previo por tabaco, infecciones, inhalación de hidrocarburos favorece la hemorragia. Clínica, presentación clásica, síndrome pulmón-riñón. Pulmonar, hemoptisis en el 80% de pacientes. Disnea progresiva, infiltrados alveolares bilaterales. Renal, hematuria microscópica o macroscópica, proteinuria no nefrótica, oliguria y progresión rápida a insuficiencia renal aguda y síndrome nefrítico. Puede debutar solo con manifestaciones renales o pulmonares. Sí. Debutan con los dos o puede ser también un renal puro. Bueno, ahora entendieron cómo se construye el aprendizaje. Hemos puesto un nivel básico, un nivel estudiante. Cuando ya le pusimos un nivel de nefrología, ya empezaron a hablar de colágeno tipo 1, tipo 3, o sea, al final ustedes van a terminar así, pero ahorita están a nivel de estudiantes. De colegio. No. ¿Por qué no de colegio? ¿Por qué no de colegio? ¿Qué aprendieron hoy día? Aparte que no. ¿En colegio qué decían? Riñón. Ahora en estudiantes nivel tercer año, ¿qué decimos? Mesagio, glomérulo, membrana basal, complemento, complejo inmunitario, inmunosupresión, un colágeno por ahí,
¿Perdón? Anticuerpos antimembrana basal. Todos hemos aprendido, ya no son colegiales, pero eso desde el momento en que pasaron esa puerta. Ese fue su aprendizaje hoy día. Otro detalle. En estas patologías, ¿está metido el complemento? Sí. ¿Están metidos los neutrófilos? Sí. ¿Están metidos el C5A y el C4A? Sí. ¿Puede en general producir inflamación? Ahora, ¿qué repite permanentemente para síndrome nefrítico? Pregunta de examen. Anote. ¿Qué se llama? ¿Perdón? Shakira. Anote. Características del síndrome nefrítico. Inciso A. Y cualquier característica, dígame. Hipertensión. Inciso B. Edema. Inciso C. Proteinuria. Y falta uno. Ya, filtrado. No, falta otro. Nefrítico. Falta otro. Hematuria. Si no ponen hematuria, no es síndrome nefrítico. Y si yo les saco hematuria y les pongo el falso proteinuria en 3,5 gramos, no es nefrítico, señala el falso. El falso era proteinuria mayor a 3,5. ¿Cuál de los siguientes es verdadero? Y si yo pongo proteinuria menor a 3,5, todo es verdadero. Eran proteinuria menor a 3,5, eritrocitos, edema, hipertensión. Y si yo estoy preguntando síndrome nefrótico y pongo todo esto lo característico A, B, C y D de síndrome nefrótico, excepto proteínas menor a 3,5, sería el falso. El falso sería proteína menor a 3,5. Y no siempre debutan, ojo, y no siempre debutan con hipertensión. No siempre debutan con hipertensión. Entonces, hoy hemos hecho un aprendizaje, han rellenado sus conceptos de colegio, se están llevando conocimientos. Bien, antes de irse, cierren sus ojos y recapitulen la clase. ¿Puedes ponerle pausa, por favor? Aunque se deje. Acá está.